Muy buenos días, ¿cómo están todos en esta mañana? Nos encontramos aquí transmitiendo a las 12 del día desde Kristiansand, Noruega, a poder compartir con ustedes lo que el Señor en esta semana nos ha estado hablando y edificando, queriendo poder compartir con ustedes lo mismo. Yo sé que el Señor nos habla a todos y en todo momento estamos precisamente conociendo más de Él. Él nos está enseñando nuevas cosas para que nuestras vidas vivan entendidas de cómo es que debe vivir un hijo del Señor, cómo debe pensar, cómo debe hablar, caminar, cuáles son las obras a las cuales Él nos llamó que camináramos. Y eso viene precisamente es por la relación con la que tenemos con Él diariamente. Bueno, qué rico que se estén sintonizando poco a poco, que vayan conectándose. Nosotros estamos muy contentos de poder estar aquí y poder compartir con ustedes en esta mañana también. Como siempre, les recordamos de que pues en estos tiempos o en la forma como llevamos la reunión, no tenemos normalmente lo que se hace en una congregación, donde compartimos la cena o donde compartimos de pronto los diezmos y las ofrendas, pero sí les deseamos, les encarecemos a todos de que tengan eso en mente, de que cuando ustedes vayan, tengan sus diezmos y ofrendas, puedan compartirlas con otras personas, no dejen de servir y de sembrar en la vida de otras personas, de lo que el Señor les haya abundado. De esa manera podemos bendecir la vida de otras personas que pueden estar teniendo mucha necesidad y que por el momento nosotros como congregación no tenemos necesidad de abastecer o locales o equipaje o maquinarias para poder funcionar, sino los instrumentos que tenemos ya están aquí. Entonces sean generosos, no porque toca. Ustedes yo creo que conocen esto muy bien. No hay nada que toque hacer. Todo lo que nace es porque el Espíritu ha puesto en nuestro corazón a hacer de acuerdo a lo que hemos visto y aprendido del Padre y del Hijo. Y eso es lo que nos motiva y que lo que nos lleva a poder obrar de la misma manera, compartiendo lo que el Señor nos ha dado, bendiciendo otras vidas así como hemos sido grandemente bendecidos. Y como hemos aprendido también, nosotros no damos para recibir ni para bendecir, nosotros damos es porque hemos sido ya bendecidos, porque la vida de Cristo nos habita por su Espíritu y hemos aprendido cómo piensa una mente espiritual, de qué forma es que debe estar enchufada o conectada al Espíritu Santo para poder hacer todas las obras que Él quiere que desarrollemos en el diario vivir. Bueno, por ahí está Miguel, Luis Carlos, Lidis, gracias por seguirnos, por estar aquí pendientes. En este día yo creo que vamos a compartir algo que nos va a ayudar a crecer y a entender, por lo menos, les voy a compartir un poquito de unas experiencias que yo he tenido durante mi vida cristiana que me han llevado a darme cuenta de la importancia de trazar bien la palabra, de entenderla en el contexto y de la revelación del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Porque si no hay revelación de las Escrituras o de la palabra de Dios o lo que la palabra de Dios nos quiere decir en cuanto a Cristo, no hay transformación, no hay cambio, no hay renovación de mente y por consecuente no hay una vida que sea alineada a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy le escribí el título para que compartieran, tengan como una idea más o menos de lo que vamos a hablar. Se llama La verdad nos hace libres. Yo creo que este título ustedes lo han escuchado en muchísimas ocasiones, no solamente lo he predicado yo en varias ocasiones durante estos años que he sido cristiano. Seguramente ustedes lo han escuchado de otros predicadores y pastores también y seguramente ustedes lo han leído miles de veces. La expresión que todos conocemos muy bien dice que la verdad nos hace libres. ¿Sí? Y esa verdad, esa expresión es igual de poderosa a aquel que la dijo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. La pregunta que yo me hago y que yo he pensado, incluso mirando mi vida en el crecimiento y desarrollo de todos estos años, ya bastantes años en el Evangelio, yo creo que yo conocí al Señor a los 12 años, ya voy para 44, y aunque yo he leído este versículo miles de veces, muchas veces he experimentado que
no he sido libre. Y miro alrededor de mí, en medio de los cristianos, y obviamente no los cristianos, y veo de que esa expresión, desafortunadamente, es poco real en la vida de las personas, incluyéndonos, como digo, los cristianos. ¿Por qué será que conoceréis la verdad y la verdad os hace libres? No necesariamente es sinónimo de vivir en esa libertad. ¿A qué se deberá? Yo veo muchas personas queriendo hacer la voluntad del Señor, haciendo todas las actividades eclesiásticas, combatiendo en su cuerpo y en su mente, en su carne, contra los deseos de la carne, emociones, pensamientos, guerras internas, haciendo todo lo que normalmente tenemos que hacer y leyendo las escrituras, yendo a la congregación, a las reuniones, y aunque poco a poco se va conociendo más del Señor, y todos estos años obviamente que he conocido más del Señor desde que empecé en la juventud hasta ahora, pero me he dado cuenta que no necesariamente me ha llevado a mayor libertad. Y aunque, como digo, esta expresión es poderosa, igual de poderosa como aquel que la dijo, que fue el Señor Jesús, de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los voy a llevar por un pequeño paseo de la experiencia de libertad en la que todavía me encuentro, porque no es algo que yo ya haya alcanzado, como dice Pablo. Yo me estiro hacia adelante no pensando que ya lo he alcanzado todo, pero voy corriendo la carrera con paciencia. Bueno, a veces se convierte, estas palabras a veces se convierten como en frases así como milagrosas o frases aprendidas que creemos que si las repetimos muchas veces se van a ejecutar como una realidad en nosotros, pero carecemos en verdad como de la revelación práctica y verdadera de esta realidad, de la realidad de ser verdaderamente libres conociendo la verdad. Esto es algo que debe experimentarse. La libertad se experimenta. No es algo que se dice. Un esclavo puede decir la verdad o puede decir yo soy libre y repetirlo todos los días, pero todavía vivir en cautiverio bajo la sujeción de un gobierno que lo tiene en esclavitud. Entonces, la libertad de la cual el Señor está hablando aquí no es algo que se dice o se repite o se lee en las escrituras o se repite en la congregación o que yo lo digo como algo que es un mantra o una palabra poderosa, sino tiene una experiencia real. Tiene que ser una experiencia real. La libertad se experimenta. Diga conmigo, la libertad se experimenta. No solamente se dice, se experimenta. Vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y es chistoso porque hasta incluso en las películas utilizan esta palabra como para hacer chiste o para traer una palabra así que trae algo de profundidad. Me acuerdo de una película de Jim Carrey que dice you shall know the truth and the truth shall set you free, ¿no? Entonces conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Se usa, pero a veces como que, bueno, ¿y qué quiere decir? San Juan capítulo 8, versículos 31 y 36. Como les digo, lo podemos repetir, lo podemos decir, pero la experiencia de la libertad es algo que se vive a diario, ¿ok? Como les digo, el esclavo puede decir cuanto quiera que es libre, pero si no experimenta libertad, si no está ya libre para vivir fuera del yugo de la esclavitud que le han impuesto otros, no sirve que diga las palabras. El Señor Jesús dice así, estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, ahí viene, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos hicieron esta pregunta. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, o no morará en la casa de su amo para siempre.
el Hijo sí queda para siempre, Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos se hacían la pregunta de su vida, de cómo vivían, y decían, pero nosotros no hemos sido esclavos. Yo puedo decir lo mismo, yo creo que tú puedes decir lo mismo. Nosotros nunca hemos sido esclavos, no hemos sido esclavos durante el tiempo de la conquista, no hemos estado bajo un régimen, un sistema gubernamental que nos ha puesto como bajo esclavitud, pero porque ellos consideraban su estilo de vida, su forma de vivir, como que no eran esclavos de nada. El Señor les decía, no tiene que ver con esa forma de esclavitud como la que ustedes piensan, tiene que ver con una forma de vivir, ¿sí? Un sistema espiritual en donde si tú vives bajo la voluntad de la carne, bajo la voluntad adámica, bajo tu voluntad y no la voluntad del Padre, que sería vivir bajo el pecado, entonces eres esclavo, ¿sí? Nosotros muchas veces somos esclavos de nuestra mente, de nuestras emociones, incluso somos esclavos de un sistema religioso, porque aunque tú y yo no queramos, hemos participado de congregaciones o participamos en congregaciones que de cierta manera tienen religión, experiencian religiosidad. Yo llegué a pensar que el hecho de que yo no iba a una congregación, que yo era cristiano, entonces yo ya no era una persona religiosa, y llegué a darme cuenta que dentro de la iglesia cristiana, dentro de la vida de nosotros los cristianos, hay mucha religión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Pablo, ustedes conocen a Pablo o antiguamente Saulo, que después se convirtió en Pablo. Pablo creía convencidamente de que él vivía libre, de que él estaba haciendo las cosas correctas delante de Dios cuando él perseguía a la iglesia de Cristo o a los nuevos creyentes que habían creído en Jesús. Él estaba convencido, así como muchas veces nosotros estamos convencidos que los métodos o las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestras congregaciones o en nuestras vidas son cosas que hacemos de libertad o de una experiencia guiada por Dios. La realidad es que él se confronta y se encuentra con Jesús y le dice al Señor Jesús, ¿por qué me persigues? Podemos darnos cuenta ahí claramente de que Pablo, aunque pensaba en su corazón que estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con la verdad, cuando se encuentra con Cristo, entiende que verdaderamente él no era libre. Él estaba condicionado a una serie de reglas, sistemas eclesiásticos y mentales, ¿sí? Aprendidos por su sistema religioso, que lo llevaba a ejecutar unas obras que en su mente y en su corazón pensaba que eran verdaderamente buenas. Y se encuentra con la sorpresa de que Jesús se le revela y se da cuenta de que verdaderamente yo era esclavo de mi propia voluntad y del sistema en el que yo me había formado, ¿sí? Y de cierta manera tú y yo tenemos que cuidarnos de eso, cuidarnos de que hemos crecido en congregaciones, hemos de alguna forma u otra, diferentes denominaciones, aprendido formas y sistemas de vivir una vida cristiana que están muy metidas o tienen mucha religión en medio de ella. Y el Señor, como ya sabemos, no vino a establecer religiones, Él vino a crear una comunión entre Él y nosotros y el Padre y el Espíritu Santo. Él no vino a establecer religiones, Él vino a darse a conocer, Él y a su Padre. ¿Cierto? Bueno, todo aquel entonces que vive conforme a la voluntad del hombre, al sistema carnal o adámico o pecaminoso, que está sujeto por el pecado, no vive en libertad. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesús a ellos. Y algo bien particular que me doy cuenta bastante cuando leo las Escrituras, era que si había algo a lo cual el Señor Jesús le hablaba duro y fuerte, era aquellos conocedores de las Escrituras que seguían los sistemas religiosos del tiempo en el que estaba el pueblo judío, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los escribas, todas estas personas que eran conocedores de la Torah o de la Biblia, no, de los textos mosaicos, y conocían todo este tipo de enseñanza. A ellos eran donde los que el Señor más duro les hablaba,
¿Por qué? Porque se habían arraigado a sus sistemas, a sus enseñanzas, a sus parámetros de funcionamiento que les llevaba a ejecutar una vida sometida a sistemas más que al mismo Dios, ¿sí? Del cual supuestamente estaban leyendo. Vamos a leer otro versículo para que podamos ver la relevancia del tema que leímos ahorita en San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, San Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo les hago a ustedes la pregunta, ¿cuántas veces han ustedes en una prédica o en lecturas privadas en su casa han leído estos dos versículos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este que acabamos de leer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que lo han leído miles de veces, ¿sí? Durante todos los años que ustedes han sido cristianos o han leído las Escrituras, lo han leído una y otra vez. Y aquí es importante darnos cuenta el punto que dice, yo soy, yo soy, yo soy. A veces nosotros tenemos en nuestra mente de que la verdad es una serie de enseñanzas, de que la verdad es algo que mi pastor o aquel que me preside en la congregación me enseña y yo ya conocí esa verdad porque él la predicó un domingo en una reunión dominical o un jueves, y por cuanto ya conocí de que el Señor es bueno, de que el Señor es santo, de que el Señor es bondadoso, de que voy a ir al cielo, de que Él me salvó muriendo por mí en la cruz, ya conozco esa verdad y por lo tanto entonces ya soy libre. Ahí es donde yo digo, no es así. Por alguna razón no podemos traducir el conocer eso como una experiencia real de libertad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Como creo que le pasa a muchos creyentes, que conocemos el texto, conocemos la enseñanza, conocemos la predicación y muchas veces decimos, esa predicación yo ya la he escuchado muchas veces antes. Pero si esa predicación, esa enseñanza no tiene una revelación a nuestro espíritu y al espíritu de nuestra mente y al espíritu de nuestro corazón y ha sido traído iluminación a nuestra vida, nosotros podemos conocer cuánto versículo, cuánta prédica, cuánto texto, cuánta doctrina, cuánta enseñanza, y no pasa absolutamente nada en lo que se refiere a vivir en libertad y a experimentar la verdad de Cristo en nuestras vidas todos los días. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado. Yo creo que a ustedes también. Yo no creo que yo soy la excepción. ¿Quiere decir que el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia, escuchemos predicaciones, estudiemos la palabra, no nos sirve para nada? No, para nada. Eso no es lo que yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo es que esas cosas que obviamente nos ayudan a conocer al Señor y que hacemos, que son necesarias para nuestro desarrollo espiritual, tienen que traducirse en una revelación espiritual para nuestro espíritu y en el espíritu de nuestra mente, como hemos hablado tantas veces, renovando el entendimiento de formas antiguas de pensar, de formas eclesiásticas como hemos sido enseñados, a que la revelación del Espíritu Santo venga y eso traiga luz e iluminación a nuestras vidas. Porque es ahí entonces cuando verdaderamente empezamos a entender que la verdad no es algo, sino que la verdad es alguien. Y ese alguien es el Señor. Cuando dicen el Señor en San Juan, si permanecéis en mis palabras o en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Cuando Él está diciendo y conoceréis la verdad, no es una verdad por allá lejana, alguna cosa, una temática. Conoceréis la verdad y dice, yo soy la verdad. Cuando conoces tú y yo, cuando nosotros tú y yo conocemos a Cristo, entonces viene verdaderamente la experiencia del ser libre. ¿Libre para qué? ¿Libre para vivir como quiero? No, libre para vivir como Jesús vivía, guiado por el Espíritu, ¿sí? Instruido por el Padre, haciendo las obras para las cuales fue llamado, ¿sí? Siempre sujeto a la voluntad del Espíritu, para que pueda vivir bajo el reino y el gobierno de Dios,
al cual eres el rey y nosotros en caso dado hemos sido trasladados viviendo la experiencia real de esa vida en libertad a la cual fuimos llamados, ¿sí? Cuando yo llegué el Señor me trajo al Evangelio, a conocerlo a Él cuando era pequeño, la experiencia o la enseñanza primera que tuve de libertad era de que yo ya no era esclavo del pecado y había pasado de muerte a vida y de que ahora entonces yo iba para el cielo y de que ya el Señor a mí no me veía con pecado. Esa es una verdad, es una realidad que se ejecutó en Cristo, que me trae a mi libertad por cuanto el pecado fue condenado en la cruz, en Cristo Jesús, pero que a mí ahora puedo disfrutar. Pero, ¿qué pasa? De que no se quedó solamente ahí. Eso va mucho más. La libertad es algo que va creciendo poco a poco a la medida que yo voy conociendo al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Conoceremos la verdad y nos hará libres. Entonces, como les digo, no es suficiente conocer el versículo. No es suficiente tú decirlo y decirlo como si fuera una palabra mágica que va a causar una transformación. No, esto tiene que ser revelado. El Espíritu Santo tiene que revelarte la realidad de estas escrituras, esta palabra que están hablando de Cristo Jesús, para que tu mente y tu corazón puedan ser iluminados por el Espíritu Santo de tal manera que puedas experimentarlo todos los días, ¿sí? De otra manera no pasará absolutamente nada y seguiremos siendo hijos de Dios y somos cristianos y vamos para el cielo, pero la experiencia de la libertad en Cristo Jesús, de el caminar en la voluntad del Espíritu, sería limitada, ¿sí? Muy limitada. Les voy a leer un versículo que seguro ustedes también lo han leído muchísimas veces. El versículo está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Este versículo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo han leído? Miles de veces, ¿cierto? Sí, yo también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice, esto lo que quiere decir es que si Cristo está en mí y yo en Él, entonces he nacido de nuevo y soy un nuevo ser o una nueva criatura, ¿cierto? He nacido de nuevo, acuérdense de Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del Espíritu para poder participar ¿de qué? Del reino de Dios. No se puede participar del reino de Dios ni de la vida del Espíritu si no se nace de nuevo. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Si Cristo vino a habitar en nuestro corazón, si Él es nuestro Señor y Salvador, si sabemos que Él es el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y quitarle el pecado nuestro clavando en la cruz para darnos acceso al Padre y a la naturaleza espiritual, entonces venimos a nacer como nuevas criaturas no nacidas de la carne, sino del Espíritu, adoptados para ser hijos y somos nuevos seres o criaturas, un nuevo ser, algo nuevo o criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son una de las cosas viejas que pasaron? Aquí les voy a decir una de las que pensé que eran. El estar lejos de Dios sin poder conocerle. Esas cosas eran del pasado. Ahora, por el hecho de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, puedo conocer a Dios Padre, ¿sí? Otra, el no poder ser perdonado de mis pecados. Es otra de esas realidades que vienen a manifestarse. Ahora soy libre del pecado, perdonado por la obra de Cristo, por mí. Otra, el no poder ser participante de la naturaleza divina. O sea, no poder ser participante de la naturaleza espiritual de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una experiencia real en mí. Esas cosas, si no se hubiese sido por una nueva creación formada en mí por el Espíritu de Dios, por el nuevo nacimiento, no podría participar de estas cosas. Otro, el no poder ser coheredero con Cristo de las riquezas de su gloria y de su reino, ¿sí? Y la que ya que nos conocemos muy bien, el no poder ir al cielo. Entonces, esas cosas quedaron atrás. Ahora puedo participar de todas estas experiencias reales, no solamente conocimientos de versículos y enseñanzas
textuales, sino que estas palabras y estas realidades se tienen que ejecutar y se manifestarán en mi vida a la medida que yo conozca la verdad. Y ya hemos hablado que la verdad no es una temática, ni es algo, es alguien que dice yo soy y yo soy, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, yo soy la verdad y la verdad os hará libres. Está diciendo, me conocerán a mí, Cristo, y el hecho de conocerme a mí, Cristo, los hará ustedes libres de vivir una vida bajo el pecado, de su antigua manera de vivir, renovando el entendimiento, apartados de la religiosidad que habita en medio de ustedes como creyentes o personas que se han formado en un sistema eclesiástico del cual necesitan ser libres. ¿Para qué? Para poder entrar y disfrutar del reino de Dios, que no es un sistema eclesiástico, no es una forma de funcionamiento congregacional, es una vida que se desarrolla de una forma natural en el cuerpo de Cristo para poder llegar a expresar al Señor en todo lo que hacemos. Bueno, dice así, todas las cosas que vienen de ese momento en adelante son hechas nuevas. Lo que yo entendí, les voy a contar lo que yo entendí con este versículo, aparte de lo que ya les comenté en la parte de arriba, de poder ser parte de la herencia del Señor, de poder participar del cielo, de conocer del Padre, esas cosas que yo había entendido con la enseñanza que había recibido, yo interpreté o fui enseñado por los que me presidían o la forma de enseñanza congregacional ¿cómo se llama? Denominacional. Esto es lo que yo había entendido. Voy a tratar de explicárselos. Porque por cuanto yo era una nueva criatura, entonces ya estaba dotado de toda la manifestación del Espíritu, o sea que yo ya tenía la plenitud del Espíritu en mí, y por eso yo tenía que dejar salir esa expresión, que yo ya tenía los dones y el fruto espiritual, por cuanto era una nueva criatura, y lo único que tenía que hacer de ahora en adelante era dejar fluir de mí eso que yo ya tenía. No sé si ha sido la experiencia de ustedes, si ustedes lo experimentaron igual, pero para mí eso fue como yo entendí. Por cuanto yo he nacido de nuevo, entonces ahora tengo el Espíritu Santo por dentro de mí, ahora entonces yo debo manifestar unos dones, unos frutos, y lo único que tengo que hacer es dejar salir eso que tengo dentro de mí, ¿sí? Dejarlo fluir, que salga, que fluya. Y me encontré en muchas ocasiones como que, bueno, pero eso no es lo que fluye, eso no es lo que sale, no sale de una forma natural, salen otras cosas. Pero ¿acaso no soy una nueva criatura? ¿No estoy yo ya como cargado o lleno de todo lo que tiene que ver con Dios? Y es ahí la forma que me llevé una pequeña desilusión. En muchas ocasiones me desilusioné. Vez tras vez veía que de mí no salía lo que tenía que salir. Aquellos frutos parcialmente surgían, en ocasiones, en momentos surgían una que otra cosa. Y la expresión de la vida de Cristo en mí era hasta cierto grado como en una pequeña lucha entre las dos naturalezas que yo pensaba tener, que la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu, que combatían la una con la otra, hasta que vine a entender de que el Señor verdaderamente condenó el pecado en la carne y nos hizo libres, y que nosotros tenemos ahora solamente la naturaleza de Dios. Hemos recibido esa naturaleza en la cual somos partícipes, porque la otra está muerta al pecado, ¿sí? Y tenía como que esa desilusión dentro de mí, como que, pero si yo nací de nuevo, soy una nueva criatura, ¿por qué no fluye de forma normal esa expresión de Cristo que tiene que haber en mi vida? Y como les digo, parcialmente pasaba, o sea, no es que no había ninguna expresión, sí lo había en cierta manera, pero sabía que tenía que ser más, algo más. Me di cuenta que en verdad faltaba algo faltaba. ¿Qué era lo que faltaba? Y lo que vine a entender con el tiempo fue que faltaba la expresión del espíritu, una expresión dinámica y formativa, o sea, que forma en mí lo que del espíritu se refiere y lo que tiene que ver con
el Espíritu y la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando en mí la nueva criatura, su voluntad, formando en mí un carácter, formando en mí una expresión espiritual, ya no más natural para que se manifestaran en mí las obras de la carne, adámicas o pecaminosas, o el Sergio que vivía antes de conocer al Señor, sino que poco a poco el Espíritu Santo vendría a formar en esa nueva criatura de forma dinámica, ¿sí? Formar en mí el carácter de Cristo. Y eso es otra cosa. Una cosa es pensar que yo ya tengo todo y que ahora tengo que dejar salir, y otra cosa es saber y entender que soy una nueva criatura y que el Espíritu Santo está formando en mí el carácter de Cristo, llevándome a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, a la imagen del varón perfecto, para que yo pueda ahí sí dar a conocer de forma natural y dinámica en el diario vivir, no por el conocimiento teórico, sino en la práctica expresada, lo que tiene que ver con los dones y el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes, ¿sí? Eso, cuando el Espíritu Santo me reveló eso, es como si me hubiera hecho, ustedes han visto el emoji que hay por ahí en Facebook y en Messenger, una cabecita y un techo así que hacen, así me experimenté, como si me hubieran explotado en el cerebro algo especial. La revelación del Espíritu Santo me trajo a otra dimensión de experiencia. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente. Él me dijo esto, me dijo, una nueva criatura es, piénsalo de esta manera, ¿qué es una nueva criatura? Nosotros hablamos de los bebés como, ay, qué criatura tan bonita, tan chiquita, tan linda, es una nueva criatura, mira, llegó aquí al mundo, estaba en la barriguita de la mamá y nació a este mundo. Entonces piensa en un bebé que viene al mundo, ¿sí? Está en la barriguita de la mamá, nace, aunque tiene toda la capacidad y está diseñado a la perfección para poder funcionar en este nuevo ambiente en el que nace, ¿sí? De todas maneras, carece de muchas cosas, ¿ok? Les vuelvo a repetir, un bebé que nace por el nacimiento aquí en la tierra está capacitado para todas las cosas que tienen que ver con este ambiente en el que vive, está diseñado a la perfección, ¿sí? Para poder funcionar en este nuevo ambiente, pero carece de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿de qué carece? De desarrollo físico, ¿cierto? Nueva criatura, recién nacido, todavía tiene un físico que tiene una expresión limitada y por lo tanto no puede hacer muchísimas cosas que ya un adulto puede hacer o un niño mayor. También carece de inteligencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es inteligente? No. Que le falta el desarrollo inteligente de la mente para poder llevar a cabo ciertas funciones, ¿cierto? Le falta motórica. O usted ha visto un niño recién nacido cogiendo la cuchara y metiéndosela a la boca. Se rasguña, se tira el cabello, va a cogerle la cara a alguien y le pega en la nariz, ¿cierto? Le hace falta experiencia en motórica, inteligencia, desarrollo físico. Le hace falta idioma. Es una nueva criatura, ha nacido, vino al mundo, está capacitado para todas las cosas que se refieren a funcionar en este sistema en el que vivimos, en el mundo y en la tierra en donde estamos puestos, pero carece de muchas cosas. El idioma, ¿cómo se comunica? A medio de llantos, quejidos para poder llamar la atención, ¿cierto? Y poder suplir sus necesidades. Y también carece de otra lógica, no tiene lógica para muchas cosas, no ha llegado a ese nivel de madurez y crecimiento. ¿Está capacitado? Sí. ¿Lo va a lograr? También. Pero tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y el Señor me dijo precisamente eso. En el versículo que leímos ahorita atrás, en 2 Corintios 5, 17, no podemos pasar por alto el punto que dice nueva criatura es. Cuando dice nueva criatura es, está hablando de que es un ser espiritual que ha nacido ahora, pero que por causa de que le hace falta todavía un desarrollo natural en el ámbito espiritual, carece de las capacidades para poder manifestar aquellos frutos y manifestar aquellos dones y para poder funcionar en el reino de Dios con cordura y con aptitud y con sabiduría y con entendimiento y con inteligencia, ¿sí? Eso viene por medio de la formación,
¿sí? Entonces, lo que yo había entendido, que yo era una nueva criatura y que ahora yo tenía todo y tenía que salir por medio de mí, me dice el Espíritu Santo, ¿cómo va a salir algo de ti que todavía no se ha formado, Sergio? ¿Cómo puede manifestarse en tu vida expresiones de la naturaleza de Dios, del reino de Dios, de madurez en el espíritu para saber juzgar, hablar, caminar, pensar, discernir lo que es de lo que no es, para poder mirar el corazón de las personas, trabajar con tus sentimientos y llevarlos y someterlos a la voluntad de Cristo, si en ti no ha habido un crecimiento espiritual? Tú todavía eres un niño. Y el hecho de que tú conozcas el versículo que dice de que nueva criatura es, ¿cierto? O de que conoceré la verdad, o que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú lo repitas, eso no te hace a ti experimentar la verdad. Porque la experiencia de la madurez y la experiencia de la libertad y la experiencia del conocimiento del reino de Dios no es algo que se dice, es algo que se vive. Tú, como te puedo decir, tú lo puedes decir 1000 veces y no te lleva a experimentar ninguna diferencia. Yo puedo decir durante años que yo puedo volar, que puedo volar y que yo puedo volar y que yo puedo volar, y me tiro del balcón y la experiencia me va a decir que no puedo volar. Pum contra el piso del balcón, ¿cierto? Porque no es el decirlo, es la transformación de la naturaleza, es el crecimiento y desarrollo de un ser espiritual que debe aprender cómo piensa el Padre, cómo es la mente de Cristo, cómo es vivir guiado por el Espíritu, cómo no hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me llamó, ¿cierto? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿A qué fui llamado? Todas esas cosas son vivencias que vienen a la medida que esta nueva criatura va desarrollando. Acuérdense la imagen que les dije, el niño que nace tiene toda la aptitud, tiene toda la capacidad, pero todavía le hace falta el desarrollo. ¿Sí? Bueno, ya les digo, nosotros pasamos de ser criaturas naturales, bajo el nacimiento por mamá y papá, o adámico, ¿cierto? De carne y hueso, ahora a ser adoptados como hijos de Dios por el nuevo nacimiento y ser partícipes. Acuérdense el versículo que hemos hablado muchísimas veces. Ser partícipe de la naturaleza divina no es una palabra bonita. Ser partícipe de la naturaleza divina es llegar a experimentar cómo es vivir por el Espíritu de Dios. Dentro del reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guiados por la mente de Cristo para poder vivir vidas guiadas por el Espíritu en una nueva naturaleza. Bueno, como les decía, yo tengo que ejercitarme en pensar, en hablar, y de esa manera podré obrar de acuerdo a como el Espíritu esté formando en mí. Entonces, recuerden lo que les dije. De mí no puede surgir, de mí no pueden salir manifestaciones de una vida espiritual si todavía esa criatura no ha empezado a crecer y a desarrollarse. ¿Sí? Necesito desarrollarme en aprender a pensar como Cristo y caminar como Cristo. Bueno, Hebreos capítulo 5, versículo 14, ya casi vamos a terminar, pero quiero que leamos esto. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? O yo puse entre paréntesis para traerle como otra nueva expresión, para los adultos en el espíritu. Aquí no está hablando de madurez en cuanto a años, que si tú tienes 40, 50, 60, 70 años, no está hablando de ese tipo de madurez. Acuérdense que ponemos, esas son cosas de madurez, estamos hablando de cosas espirituales. La madurez espiritual no tiene que ver con años de vida sobre la tierra. La madurez tiene que ver con relación y conocimiento de la vida del Espíritu en nosotros, que nos lleva a madurar espiritualmente, de ser una criatura recién nacida que carece de muchos aspectos de cómo es vivir bajo el gobierno del Espíritu, para ir creciendo de tal manera que pueda llegar a ser ¿qué? Un maduro o un adulto espiritual. Entonces, el alimento sólido
o el conocimiento profundo de las realidades y de las verdades del Señor no es para los niños espirituales, porque no lo pueden ni digerir todavía, es para aquellos que han alcanzado madurez, que han crecido, que han llegado a una etapa espiritual adulta. Esto es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo les parece ese versículo? Dice que se ejercita espiritualmente por el uso de los sentidos espirituales para poder discernir, para poder juzgar, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Eso es un ejercicio que se ejecuta a la medida que tú como creyente, nueva criatura, va creciendo y desarrollándose. Yo tengo 3 hijos y veo que en sus diferentes etapas de madurez ya unos juzgan más que otros en ciertos aspectos de la vida cómo deben proceder a unas dificultades de la vida, ¿sí? Y se espera obviamente que el mayor de ellos tenga mayor discernimiento, capacidad intelectual y sabiduría para poder juzgar lo que vive y las experiencias de su vida y responder a ellas de una manera más cuerda, más sabia, más entendida, de tal manera que pueda surgir y sobrepasar esos momentos difíciles. Exactamente está diciéndonos el Señor aquí lo mismo, de que es para los que ya van creciendo en cierto nivel, van madurando, van siendo adultos, se van ejercitando en la vida espiritual, se van ejercitando en la guía del Espíritu Santo, en la vida de cada uno, para que en aquellos momentos de la vida que tenemos podamos juzgar, discernir, podamos ser entendidos de cómo debemos proceder de acuerdo a la mente de Dios y no a la mente de nosotros mismos o del sistema en el que vivimos, ¿cierto? Bajo el gobierno humano, la mentalidad, o lo que nos dice la sociedad, o incluso lo que nos dice la congregación, o los pastores y los líderes, porque en muchas ocasiones también ellos carecen de esa formación, ¿sí? Entonces, por eso les digo, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo ahí es que podemos entender y hacer las cosas conforme al Espíritu y no conforme a la carnalidad humana o naturaleza adámica. Como les digo, hay un crecimiento, hay un desarrollo. Acuérdense de la criatura que nace. Nace una criatura que está capacitada, que está diseñada para poder lograr experimentar todo y tener gobierno de todo lo que le ha puesto aquí en este mundo, en la tierra. De la misma manera, nosotros nacemos del Espíritu de Dios por el nuevo nacimiento, ¿sí? Como nuevas criaturas, a un ámbito espiritual en donde debe haber un desarrollo para que en un momento, alcanzado cierto grado de madurez, puedan manifestarse aquellos dones y frutos y experiencias de una vida madura en el Espíritu, de tal manera que podamos agradar al Señor, podamos experimentarle de forma real, ¿sí? Y podamos bendecir a aquellos que están alrededor nuestro, ¿sí? Ahí ya no habrán problemas y pleitos de que esta es mi iglesia, esta es la tuya, yo pienso así, esta es mi doctrina, esta es tu doctrina. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un conocimiento de la verdad, y la verdad que es Cristo, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No la temática, no es de que mi pastor tiene la verdad o tu pastor tiene la verdad o esa congregación o esa denominación. Si estamos todavía peleando por esas cosas es porque no hemos conocido a Cristo o estamos todavía muy pequeños en cuanto se refiere a una madurez espiritual, porque Cristo no vino a pelear por palabras, sino que Él vino a dar a conocer la verdad y la vida, ¿sí? Y al Padre dice: el propósito y la vida eterna es que te conozcan a ti y a mí, al que tú has enviado, a ti y a mí, al que tú has enviado. Eso es. Si tú le conoces a Jesucristo y permaneces en Él, verdaderamente llevarás fruto y verdaderamente conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, y entonces seréis libres para poder vivir vidas con discernimiento, con entendimiento, para poder juzgar lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Y por lo tanto obrar
espiritualmente. ¿Mm? Como les decía la semana pasada, tú puedes mirar y juzgar a una persona con ojos naturales o mirar y juzgar a una persona con ojos espirituales y el resultado es totalmente diferente. ¿Mm? Tú puedes hablar a una persona o a la vida de una persona con palabras que salen de una misma boca, pero que son o destructivas o que edifican. Todo depende de qué es lo que habla, la naturaleza del hombre o el hombre que ha nacido de nuevo, que está siendo formado a la imagen del Hijo y habla vida cada vez que abre su boca. Como les dije en otras ocasiones, más fácil decir que hacerlo, pero tiene que ver con la formación de la criatura. Tú y yo, nuevas criaturas en formación, ¿ok? Otro ejemplo pequeño que yo creo que todos ustedes han experimentado, por lo menos si alguna vez has salido de tu país y te has ido a vivir a otro lugar, tú has experimentado esto que yo he experimentado seguramente. Cuando yo llegué aquí a Noruega, tuve que aprender muchas cosas nuevas, ¿sí? En cierta manera es como empezar de nuevo, una nueva criatura llegando a un nuevo lugar. Tuve que empezar con muchas cosas nuevas. ¿Qué tuve que aprender? Tuve que aprender a hablar, tuve que aprender una nueva mentalidad. Yo creo que todos ustedes que viven fuera de sus países saben que tener una mentalidad colombiana o chilena o peruana o boliviana o mexicana o de donde seas es muy diferente si te vas a otro país. Si tú te vas para el Japón, tendrás que aprender a pensar como japonés. Yo tuve que aprender a pensar como noruego, ¿sí? ¿Para qué tuve que aprender a pensar como noruego? Porque es diferente a la antigua manera que yo pensaba, tuve que aprender nuevas costumbres y esto es para poder compaginar, para poder entender la sociedad en la que ahora yo vivo y poder participar más fácilmente de este ambiente en el que yo me estoy desarrollando, ¿cierto? Nuevo idioma, nueva mentalidad, nuevas formas de ver el mundo, costumbres diferentes que se vienen a ser partícipes en ti de forma natural, ¿cierto? Poco a poco, de forma natural se vienen a ser partícipes de tu vida y después ya tienen una expresión como natural en ti. Se aprenden, se incorporan en tu vida y después vienen a ser partícipes. Tanto que el otro día hablando con unos muchachos que fueron a jugar allí en el golfito que tengo, ellos son noruegos y han viajado muchas veces a Ecuador y ellos me decían lo mismo que yo le he dicho a muchas personas. Yo voy a Colombia y no soy colombiano. Pienso diferente, hablo hasta diferente, me expreso diferente. ¿Por qué? Porque no he participado de esa sociedad durante muchísimos años. Pero también me encuentro de que estoy en Noruega y tampoco soy noruego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo muchísimas raíces de Colombia, formas de pensar y sistemas en mi mente que me hacen no totalmente noruego. Entonces tengo las dos. Y aunque es una virtud, también puede ser en unos momentos una desventaja. Pero a eso es que yo me estoy refiriendo, de que el entrar a vivir como una nueva creación, como una nueva criatura en el reino de Dios, tiene que ver con un aprendizaje y un desarrollo. No es que yo ya estoy dotado de todo y eso va a salir automáticamente y tengo que dejarlo que fluya y salga y eso se va a dar. No, aunque estoy capacitado, tiene que haber una formación, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una revelación del Espíritu, de estas palabras de verdad que están escritas en la Biblia, que nos hablan de Cristo, para que me iluminen el entendimiento, para que renueven mi forma de ver y de pensar, mi corazón, mi entendimiento, y yo ahora pueda vivir en ese crecimiento, ejercitándome todos los días, ¿sí? En estas verdades del Señor, conociendo a Cristo, para que pueda comprobar cuál es su voluntad agradable y perfecta, para que yo pueda experimentar esa naturaleza divina en la realidad de mi diario vivir y no solamente en las palabras que conozco o las temáticas que he escuchado. Bueno, creo que Jesús lo dijo mejor cuando hablaba con Nicodemo. Dijo esto, porque nadie puede disfrutar o entrar al reino de Dios si no es por la revelación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y como dicen los jueces, amén. De esa manera, nadie puede disfrutar de la libertad, nadie puede disfrutar de la comunión, nadie puede disfrutar de lo que es vivir bajo la mente de Cristo, con una mente diferente, obrando diferente, viviendo diferente, guiados por el Espíritu Santo, si no es
es por el Espíritu dentro del reino de Dios. Acuérdense, el reino de Dios no es solamente un lugar, es todo un ambiente de vida que se ejecuta todos los días en nuestro diario caminar. Bueno, espero que esto que hemos tratado hoy les haya traído un poquito más de claridad. A mí me trajo muchísima claridad, me ubicó en la formación de mi vida, me trajo una mayor experiencia. Ahí como que todo empató, el rompecabezas que a veces no empata, empató diciendo, ya entiendo, claro, no es que yo haya recibido todo y punto y ahora tiene que salir. No, yo he recibido a Cristo y en Cristo tengo una formación y en el Espíritu estoy creciendo. Y poco a poco, a la medida que le voy conociendo, estas cosas de esta naturaleza tendrán un fruto natural en mí. Poco a poco, entre más conozco al Señor, podré discernir, vivir bajo la mente de Cristo en una vida real, experimental aquí en la tierra. No porque lo digo, sino porque también lo vivo. Gracias a Dios por ustedes. Yo sé que ustedes van a tener una semana de mucha bendición porque el Señor les bendice, les ha bendecido y les guía. Sean guiados por el Espíritu, escúchenlo, estudien las Escrituras, repasen estos versículos otra vez, que no se quede como una enseñanza por ahí que escuchaste. No, entra, lee estos versículos para que esta verdad, la revelación de estas palabras entren a tu espíritu y empiecen a llevar el fruto que deben llevar. Bueno, gracias por esta tarde, sean bendecidos todos, les mandamos un gran abrazo y beso y hasta la próxima semana.